información que me pareció muy inquietante. Hubo un operativo de la Seguridad Federal, eh, Ejército y Guardia Nacional en la zona de Zamora, Michoacán. Y bueno, hubo un grupo de personas detenidas y entre los detenidos, pues parecía haber casos de niños reclutados por el crimen organizado en Michoacán. Y vamos a hablar al respecto con Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. De edad. Efectivamente, esta expresión es solamente lo que ya hemos documentado las organizaciones y defensores de derechos de la infancia desde hace más de 10 años. Creo que es muy importante recordar contigo y con tu público que estamos en una guerra desde hace 15 años. Sí. Hay 3 indicadores muy concretos. El más grave de todos, sin duda, son los asesinatos. Estamos literalmente del 90 a 100 homicidios todos los días, y que estos son propios e incluso superan a las guerras actuales en el mundo. Un segundo indicador son las personas desaparecidas, 99,000 personas desaparecidas, mucho más que el Estadio Azteca completamente lleno. Y esto en niños y niñas y adolescentes tiene también expresiones, porque representan 1 de cada 3 personas. 7 homicidios todos los días, 13 reportes de desaparición. En esto último acumulamos ya 16,000 niños y niñas desaparecidos. Explico aquí esto, Pascal, porque precisamente muchos de los niños y niñas desaparecidos esto es un crimen que arranca, digamos, con la desaparición, pero pueden suceder muchos crímenes después. Víctimas de violencia sexual, de abusos, esclavitud sexual para las chicas y para los varones, el reclutamiento. Desde, quizás el público recordará, y tú también lo recordarás, el caso del niño Ponchis en el estado de Morelos. En Morelos, sí, cómo no. 2010. Estamos hablando ya de 12 años de este acontecimiento. En aquel momento hicimos una investigación que está disponible en Internet todavía, denominada Infancia y Conflicto Armado en México, y documentamos el reclutamiento que estaban haciendo particularmente de niños y niñas pobres en las comunidades indígenas y rurales, que son las que tienen menos oportunidades. Y ahora tenemos muchos más estudios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la gestión del doctor Luis Raúl, hicieron otra investigación. Nuestras colegas de Reinserta han hecho también otra investigación. Mis colegas de Redim, donde estuve como director hasta mayo pasado, también ahí hemos hecho varias investigaciones. Ya de hecho el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le recomendó al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento forzado, porque no existe en nuestro país, y esto fue desde 2011. 2015 vuelve a solicitar el Comité de Derechos del Niño al Estado mexicano reconocer el reclutamiento, tipificarlo, crear programas de desvinculación para rescatarlos y no revictimizarlos como si fueran criminales, y crear una estrategia de cultura de paz en aquellos territorios donde está el conflicto. No se ha legislado al respecto, entonces. Nada, absolutamente. Nada. Mira, llevamos ya muchos años exigiendo esto. El avance que tuvimos en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, en 2018 fue que se reconociera el caso de los niños de Guerrero, exhibidos con armas en una comunidad indígena. Sí. Diciembre de 2020 se logra una estrategia nacional para enfrentar la violencia armada, que no se ha atendido, que no se ha cumplido. Ya, así que bueno, no es un hecho aislado, pero no deja de ser pues impresionante la imagen, las imágenes que pudimos conocer de estos niños pues detenidos junto a criminales o presuntos criminales mayores de edad, ¿no? Y digo, por supuesto que se puede hacer toda clase de especulación en tanto no se tenga información concreta de cómo llegaron hasta ahí los niños, pero el dato ineludible es que son menores de edad y que cualquiera que haya sido la forma de reclutamiento es terrible, ¿no? Es algo que un Estado no se puede permitir. Efectivamente, mira, esto yo creo que es central, porque es frecuente que cuando aparecen estos casos de alto impacto se culpe a las víctimas. Sí. Le pasa a las mujeres frente a la violación, al feminicidio, le pasa a los niños frente a los hechos donde son víctimas. Entonces, sí, claro, decir ellos están ahí porque quisieron, ¿verdad? Exacto. Y no es posible decirlo así en el caso de un menor de edad. De ninguna manera. Es obligación del Estado proteger a niños y niñas. Si su familia no tuvo condiciones para hacerlo, es obligación del Estado.
Ya nosotros hemos estado insistiendo con las autoridades de DIF nacional porque le corresponde a la Procuraduría de Protección de Derechos de la Niñez intervenir en el caso para poderlos proteger en su integridad. Ujú. Si son responsables de actos delictivos, tendrán que entrar a algún proceso en el sistema de justicia para adolescentes, Sí. porque pueden tener las dos variantes, ser víctimas, pero al mismo tiempo estar Claro, en... haber cometido Exactamente. delitos. Oye, Y esa es ¿qué la dicen los complejidad. estudios? Perdón que te interrumpa, Sí. Juan Martín, pero me dijiste algo muy importante, que ya hay estudios en México al respecto. ¿Y qué dicen en cuanto al monto de niños que digamos, están pues participando en actividades delictivas? Pues mira, el primero que realizamos hace ya 11 años, calculamos de acuerdo a los datos de justicia para adolescentes, particularmente delitos de orden federal, portación de arma, de uso exclusivo del ejército, daños contra la salud, secuestro, más los registros que tenía la propia Policía Federal de pandillas o grupos juveniles en las zonas de conflicto, calculamos 35,000 adolescentes que cada año estaban siendo víctimas de reclutamiento. Cada Lamentablemente, año. cada año, recordemos que todas las personas adolescentes pasan la mayoría de edad después de los 18, Sí. pero lamentablemente la cantidad de niños y niñas desprotegidos en nuestro país es enorme. Hay otros estudios, por ejemplo, que ha hecho la antropóloga Elena Saola, que también ha documentado los factores de riesgo en su comunidad, en sus familias. También esto se Ujú. ratifica en el estudio hecho por nuestras colegas de Reinserta. Sí. Las trayectorias de criminalidad en las familias son un factor importante. Y otro que realizamos también todavía en mi gestión como director y presentó a mis colegas de Redim, ubican también los factores de control territorial de los grupos criminales, que al igual que Brasil, Colombia, Centroamérica, concretamente El Salvador y Guatemala, Honduras, Ujú. los adolescentes se insertan en estos grupos por sobrevivencia, porque si Ujú. no son usados o colaboran de alguna manera, ellos y su familia corren riesgo de Sí. muerte. Y lamentablemente esto es lo que está sucediendo en México. No es secreto que Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, hace mucho tiempo que son escenarios de guerra, y ahí hay niños, niñas y adolescentes que están en Sí. desprotección y sin reconocimiento de lo que están viviendo. Tengo que preguntarte esto porque, bueno, es conocida la figura de niño soldado en África y otras partes del mundo. ¿Caerían estos niños en esa categoría? Totalmente, sí. De hecho, la relatora de Naciones Unidas para el acompañamiento a los niños reclutados o niñas reclutadas, la señora Genoveva, una experta argentina, ha destacado que esta categoría es necesaria utilizar incluso aunque no exista el reconocimiento como en otros países de una guerra o un conflicto armado. En nuestro país hay un debate jurídico, pero claramente hablamos de violencia armada generalizada. Sí. Podríamos hablar de una guerra por todos los indicadores, y hay un elemento central y es el presupuesto. Nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, desde que inició la guerra con el expresidente Calderón hasta este momento, prácticamente han tenido 1.5 más de presupuesto, 150% más de presupuesto y 0% de presupuesto para prevención. Bueno, pues ahí están los datos, algo realmente preocupante. Como bien dices, Juan Martín, no es nuevo, pero el ver estas imágenes ayer, la verdad, a mí me estremeció y me dio ganas de conversar el tema contigo. Estamos pendientes y estamos en comunicación. Un gran abrazo. Un gran abrazo, fuerte abrazo y gracias por este espacio. Gracias. Juan Martín Pérez García es coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. 9:26 en el tiempo del centro. Vamos a una nueva pausa. Es breve. Regresamos enseguida.